Compañeros, este operativo federal en la Sierra de Cozalá concluyó con el desmantelamiento de 6 instalaciones clandestinas dedicadas a la producción de drogas sintéticas. Las autoridades locales. El humo se elevaba en columnas grises sobre la Sierra de Cozalá cuando los elementos del ejército mexicano procedieron a incinerar más de 8,000 litros de precursores químicos decomisados en 6 puntos de almacenamiento clandestino. Era diciembre de 2025 y la operación búsqueda, localización y destrucción de laboratorios clandestinos había penetrado nuevamente en el corazón del territorio que el cártel de Sinaloa controlaba desde hacía décadas. Las llamas consumían tambos de sustancias desconocidas de color negro, bidones de thinner, contenedores de acetona y benceno, mientras el olor acre de los químicos quemados se mezclaba con el aire húmedo de la selva seca que caracteriza esta región de la Sierra Madre Occidental. Los soldados, ataviados con trajes especiales para manipulación de materiales peligrosos, documentaban cada paso del procedimiento que transformaría aquellos insumos mortíferos en cenizas dispersas por el viento serrano. Cozalá significa lugar de bellos alrededores, en lengua tepehuana, y durante siglos esta denominación honró la realidad de un territorio privilegiado por la naturaleza. Enclavado a 160 kilómetros de Culiacán, el municipio más extenso de Sinaloa, pero también el menos poblado, emergió de la historia colonial como uno de los centros mineros más prósperos del noroeste mexicano. Más de 50 minas de plata operaron simultáneamente en su apogeo, atrayendo fortunas y edificando una arquitectura colonial que sobrevive en calles empedradas y muros de adobe. Pueblo mágico, desde 2005, Cozalá conserva la parroquia de Santa Úrsula, el palacio municipal del siglo XVIII y una traza urbana que transporta a visitantes hacia épocas donde la riqueza brotaba de las entrañas de cerros que ahora albergan otro tipo de producción, una que no genera impuestos ni empleos formales, sino muerte exportada hacia el norte. La transformación de Cozalá en epicentro de la producción de drogas sintéticas respondió a una lógica geográfica implacable. Su ubicación en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, donde Sinaloa colinda con Durango, ofrecía el aislamiento que los cocineros del cártel de Sinaloa necesitaban para operar laboratorios clandestinos lejos de miradas indiscretas. Las mismas características que durante la colonia dificultaron el acceso de las autoridades virreinales a las minas más remotas, ahora protegían instalaciones donde químicos importados desde China se transformaban en metanfetamina y fentanilo. Entre 2018 y 2022, la mitad de los laboratorios clandestinos descubiertos en todo México se ubicaron en este municipio serrano, estadística que evidenciaba la magnitud de una industria que había encontrado en Cozalá su santuario productivo. El operativo de diciembre localizó las 6 áreas de almacenamiento mediante reconocimientos terrestres a pie y motorizados que involucraron a un grupo interinstitucional conformado por fuerzas federales y estatales. La Secretaría de la Defensa Nacional coordinó las acciones con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Estatal Preventiva. Este despliegue multiinstitucional respondía a la estrategia federal de seguridad que buscaba desarticular las cadenas logísticas del narcotráfico, atacando no solo los puntos de producción, sino también los centros de acopio donde se almacenaban los insumos químicos antes de su procesamiento. Los soldados que recorrieron veredas serranas conocían el terreno por operativos anteriores, pero cada incursión revelaba nuevas ubicaciones donde el crimen organizado había establecido sus reservas de precursores. Las sustancias decomisadas en Cozalá incluían 2.700 litros de un líquido negro cuya composición exacta requeriría análisis de laboratorio, 2.100 litros de otra sustancia no identificada, 1.400 litros de cloro, 1.200 litros de thinner, 600 litros de Tuen 80, 350 litros de acetona, 250 litros de alcohol etílico, 100 litros de tolueno y 50 litros de benceno. Además, los militares aseguraron un tambo vacío, con capacidad de 200 litros y 150 metros de manguera utilizada para el trasvase de químicos entre contenedores. Este inventario revelaba la escala industrial de las operaciones que el cártel de Sinaloa mantenía en la Sierra Cozalteca, donde cada litro de precursor representaba potencialmente miles de dosis de drogas sintéticas destinadas al mercado estadounidense. La crisis de opioides que devastaba comunidades enteras en Estados Unidos tenía uno de sus orígenes en lugares como estos almacenes serranos de Cozalá.
El fentanilo, opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína, había causado más de 70% de las muertes por sobredosis registradas al norte de la frontera. Según informes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense, el cártel de Sinaloa figuraba entre los principales responsables de esta epidemia, junto con el cártel Jalisco Nueva Generación. Los precursores químicos que ardían en las piras militares aquel diciembre habían viajado probablemente desde China, atravesando océanos para llegar a puertos mexicanos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, desde donde redes de intermediarios los transportaban hasta laboratorios ocultos en sierras que las autoridades apenas lograban penetrar esporádicamente. La selva seca que rodea Cozalá pierde más del 75% de su vegetación durante la época de sequía, dejando un paisaje de montañas en tonos ocre donde los árboles rara vez superan los 10 metros de altura. Este ecosistema único, hogar de especies en peligro de extinción, que ambientalistas locales luchan por preservar, sufría las consecuencias de una industria química clandestina que operaba sin regulación ambiental alguna. Los residuos de la producción de drogas sintéticas contaminaban arroyos y manantiales, los ácidos derramados calcinaban vegetación, y los contenedores abandonados se acumulaban en barrancos donde las lluvias los arrastraban hacia el río San Lorenzo. Esta catástrofe ecológica silenciosa avanzaba al ritmo de la demanda estadounidense de opioides, transformando el lugar de bellos alrededores en un territorio envenenado por la economía de la muerte. El comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y posteriormente destruido conforme a los protocolos establecidos para evitar su reutilización o comercialización. Esta destrucción in situ respondía a limitaciones logísticas que las autoridades enfrentaban repetidamente en operativos serranos. Transportar miles de litros de químicos peligrosos por brechas de terracería hasta centros urbanos donde pudieran procesarse adecuadamente resultaba frecuentemente imposible. La solución pragmática de incinerar los precursores en el lugar del hallazgo generaba sus propias consecuencias ambientales, liberando a la atmósfera compuestos cuyo impacto sobre la flora y fauna circundante nadie medía sistemáticamente. El combate al narcotráfico dejaba cicatrices en el territorio que tardarían décadas en sanar. Los habitantes de las comunidades serranas de Cozalá habían aprendido a convivir con una realidad que combinaba pobreza endémica con presencia criminal omnipresente. Poblados como Higueras de Jácopa, Chiricahueto, Pueblo de Alaya, Santa Anita, San José de las Bocas y Tecomate aparecían recurrentemente en los reportes de operativos militares que descubrían laboratorios o almacenes clandestinos. Estas localidades, donde los servicios públicos llegaban de manera intermitente y las oportunidades económicas legales escaseaban, funcionaban como retaguardia logística de una industria que ofrecía a jóvenes sin opciones empleos que pagaban en semanas lo que el trabajo agrícola rendía en meses. La economía del fentanilo había colonizado la sierra sinaloense con la misma eficacia con que la minería colonial había extraído plata siglos atrás, dejando a su paso comunidades dependientes de una bonanza que podía terminar con cualquier operativo exitoso. La operación, búsqueda, localización y destrucción de laboratorios clandestinos había acumulado resultados impresionantes durante 2025. Solo en marzo de ese año las autoridades reportaron el desmantelamiento de 112 laboratorios en Sinaloa, con Cozalá y Culiacán como epicentros constantes de los hallazgos. En abril, la cifra se incrementó con 20 laboratorios adicionales distribuidos en los mismos municipios más Navolato. Septiembre, noviembre, diciembre. Cada mes traía nuevos reportes de instalaciones desmanteladas, precursores decomisados, equipos de producción destruidos. Sin embargo, la persistencia de estos descubrimientos evidenciaba también los límites de una estrategia que atacaba síntomas sin resolver las causas estructurales que hacían de la sierra sinaloense un territorio ideal para la producción de drogas sintéticas. El cártel de Sinaloa había perfeccionado durante décadas su dominio sobre este territorio que conectaba las serranías productoras con las rutas de trasiego hacia la frontera norte. La captura de Joaquín El Chapo Guzmán y su posterior extradición a Estados Unidos no había debilitado sustancialmente la capacidad operativa de una organización que funcionaba más como red descentralizada que como estructura jerárquica tradicional.
La guerra interna desatada tras la detención de Ismael El Mayo Zambada en septiembre de 2024 había fragmentado algunas células, pero no había interrumpido la producción de drogas sintéticas en laboratorios serranos. Los cocineros seguían trabajando, los brokers seguían importando precursores, y los cargamentos seguían fluyendo hacia Arizona y California, donde consumidores estadounidenses los adquirían sin conocer ni importarles su origen en lugares como Cozalá. La arquitectura colonial que había convertido a Cozalá en pueblo mágico contrastaba brutalmente con la infraestructura clandestina que proliferaba en sus alrededores serranos. A escasos kilómetros de la parroquia de Santa Úrsula y el Teatro José Ángel Espinosa Ferrusquilla, laboratorios improvisados procesaban sustancias que matarían a miles de personas al otro lado de la frontera. Los turistas que visitaban las cascadas de Vado Hondo o las grutas de México desconocían generalmente esta realidad paralela, aunque los más observadores notaban la presencia de camionetas con vidrios polarizados que circulaban por brechas de terracería hacia rumbos donde ningún atractivo turístico justificaba el tránsito. El pueblo mágico y el territorio narco coexistían en un mismo espacio geográfico, separados por fronteras invisibles que los locales conocían instintivamente y que los visitantes cruzaban sin saberlo. Las sustancias químicas decomisadas en diciembre representaban apenas una fracción del flujo constante que alimentaba la producción de drogas sintéticas en la sierra sinaloense. Informes de inteligencia estadounidenses estimaban que el cártel de Sinaloa procesaba semanalmente cantidades de fentanilo suficientes para producir millones de dosis. La logística de esta industria involucraba redes de transporte marítimo que introducían precursores por puertos del Pacífico, empresas fantasma que importaban químicos con etiquetado falso, pilotos que volaban avionetas Cessna hacia pistas clandestinas construidas en la sierra y una cadena de sobornos que garantizaba el paso de cargamentos a través de retenes policiales y aduanales. El decomiso de 8,000 litros de precursores en Cozalá afectaba esta cadena logística, pero no la interrumpía de manera permanente. La Reserva Ecológica Nuestra Señora, segunda más grande de México y perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, se ubicaba a escasos kilómetros de zonas donde operaban laboratorios clandestinos. Este santuario natural, que albergaba un observatorio astronómico, un museo, viveros de especies nativas y jaulas de guacamayas rescatadas, representaba el Cozalá que ambientalistas y autoridades turísticas querían promover. Sin embargo, la realidad del municipio incluía también los residuos químicos que aparecían en curvas de ríos, los contenedores abandonados que contaminaban manantiales y los olores que no encajaban con el ambiente natural. Mauro Aguirre Zazueta, ambientalista local que estudiaba la preservación de flora y fauna en peligro, había documentado los impactos de la narcocontaminación, plantas calcinadas por ácidos derramados, suelos esterilizados por químicos filtrados, ecosistemas alterados por una industria que operaba sin consideración alguna por el entorno. El proceso de fabricación de metanfetamina y fentanilo requería instalaciones que los cocineros del cártel improvisaban con recursos disponibles localmente. Reactores construidos con tambos metálicos, condensadores adaptados de equipos de refrigeración, centrifugadoras robadas de laboratorios legítimos, y una variedad de utensilios que las autoridades documentaban en cada decomiso. Las fotografías incluidas en comunicados oficiales mostraban escenas que combinaban precariedad con peligrosidad extrema, bidones apilados junto a quemadores de gas, tinas con residuos químicos abandonadas en barrancos, costales de precursores almacenados en construcciones de lámina y madera que cualquier chispa podía convertir en infiernos. Los trabajadores de estos laboratorios, generalmente jóvenes de comunidades serranas con conocimientos químicos adquiridos empíricamente, enfrentaban riesgos de intoxicación, explosión e incendio que nadie cuantificaba en estadísticas oficiales. Lo que los comunicados oficiales nunca mencionarían era que entre los 6 almacenes de precursores destruidos aquel diciembre, 2 habían operado durante más de 3 años en ubicaciones que patrullas estatales recorrían regularmente sin detectar nada anómalo. Los expedientes de inteligencia que guiaron el operativo contenían referencias a informantes que describían pagos mensuales a funcionarios locales cuya identidad permanecería protegida por un sistema judicial incapaz de perseguir. Complicidades institucionales. La Sierra de Cozalá guardaba secretos que trascendían la simple presencia de laboratorios clandestinos,
revelando una arquitectura de corrupción donde la frontera entre Estado y crimen organizado se había difuminado hasta volverse irreconocible para quienes intentaban combatir uno sin tocar al otro. El operativo de diciembre en Cozalá ocurría simultáneamente con otras acciones del gobierno federal en distintos puntos de Sinaloa. El mismo día que se destruían los almacenes de precursores en la Sierra Cozalteca, elementos del ejército localizaban y destruían un plantío de marihuana de 120 metros cuadrados en el Ranchito, municipio de Culiacán. Días antes, la Secretaría de Marina había desplegado un operativo masivo en el Triángulo Dorado buscando capturar a Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano de El Chapo, y líder de una facción del cártel de Sinaloa, que controlaba rutas de tráfico hacia Sonora y Arizona. Esta ofensiva coordinada respondía a presiones estadounidenses que exigían resultados tangibles en el combate al tráfico de fentanilo, sustancia que la administración de Donald Trump había convertido en tema central de su política hacia México. La guerra contra el narcotráfico que México libraba desde 2006 había dejado un saldo de cientos de miles de muertos sin lograr reducir significativamente la producción ni el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Cada laboratorio desmantelado era reemplazado por otros que surgían en ubicaciones nuevas. Cada cargamento decomisado representaba una fracción mínima del flujo total. Cada capo capturado o eliminado dejaba vacantes que aspirantes más jóvenes y frecuentemente más violentos se apresuraban a ocupar. En Cozalá, esta dinámica se reproducía con precisión matemática. Los operativos de 2025 habían destruido más laboratorios que en cualquier año anterior, pero los reportes de hallazgos continuaban llegando con regularidad, que sugería una capacidad de regeneración inagotable por parte de las organizaciones criminales. Las comunidades de la Sierra Cozalteca habían desarrollado economías de subsistencia que integraban actividades legales e ilegales sin distinción moral clara. Un campesino podía cultivar maíz en su parcela mientras alquilaba una bodega a intermediarios que almacenaban precursores químicos. Una familia podía operar una tienda de abarrotes que también funcionaba como punto de venta de drogas al menudeo. Un joven podía trabajar como jornalero durante la temporada de siembra y como halcón del cártel durante el resto del año. Esta imbricación de lo lícito y lo ilícito complicaba cualquier estrategia de combate al narcotráfico que pretendiera separar a poblaciones inocentes de estructuras criminales cuando ambas categorías se sobreponían constantemente en la vida cotidiana de la sierra. El gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, enfrentaba cuestionamientos sobre su capacidad para reducir la violencia y la actividad criminal en la entidad. La guerra entre facciones del cártel de Sinaloa había convertido a Culiacán en zona de combate durante los meses posteriores a la detención de El Mayo Zambada, con balaceras, bloqueos y ejecuciones que aterrorizaban a la población civil. Aunque Cozalá permanecía relativamente alejada de esta violencia urbana, su territorio seguía funcionando como retaguardia productiva de organizaciones que se mataban entre sí por el control de rutas y mercados. Los operativos contra laboratorios clandestinos formaban parte de una estrategia que las autoridades presentaban como exitosa, pero que los críticos consideraban insuficiente ante la magnitud del problema. La cadena logística que conectaba precursores químicos chinos con consumidores estadounidenses de fentanilo atravesaba Cozalá como estación intermedia en un recorrido transcontinental. Las sustancias partían de fábricas en provincias chinas, donde regulaciones laxas permitían su producción y exportación con etiquetado falso. Cruzaban el Pacífico en contenedores que ingresaban a México por puertos donde la corrupción aduanal facilitaba su paso. Viajaban por carretera hasta Guadalajara, donde intermediarios conocidos como brokers las redistribuían hacia laboratorios clandestinos. Llegaban finalmente a sierras como la Cozalteca, donde cocineros las transformaban en drogas que retomarían el camino hacia el norte, ahora en forma de pastillas o polvo que cruzarían la frontera ocultos en vehículos, túneles o mochilas de traficantes a pie. Cada eslabón de esta cadena generaba ganancias para actores que no se conocían entre sí, pero que dependían mutuamente para sostener un negocio que facturaba miles de millones de dólares anuales. Los químicos decomisados en diciembre incluían sustancias cuya combinación revelaba los procesos productivos que operaban en la sierra. El tolueno y el benceno funcionaban como solventes en la síntesis de metanfetamina. La acetona se utilizaba en múltiples etapas del proceso químico. El alcohol etílico servía para purificación y cristalización. El Twin 80, un surfactante, sugería procesos de emulsificación utilizados en ciertas rutas de síntesis.
El thinner, mezcla de solventes industriales, tenía múltiples aplicaciones en laboratorios clandestinos. La presencia de estas sustancias en cantidades industriales confirmaba que las instalaciones descubiertas no eran operaciones artesanales, sino centros de producción con capacidad significativa. La destrucción de los almacenes de precursores seguía protocolos que las autoridades habían desarrollado a lo largo de años de operativos similares. Los químicos líquidos se incineraban en fosas cavadas en terreno abierto, procurando que el viento dispersara los vapores tóxicos lejos de asentamientos humanos. Los contenedores metálicos se aplastaban para inutilizarlos y evitar su reutilización. Los equipos de producción, cuando se encontraban, se destruían con mazos y sopletes hasta convertirlos en chatarra irreconocible. Todo este procedimiento quedaba documentado fotográfica y videográficamente para su inclusión en expedientes que la Fiscalía General de la República integraría, sin que, generalmente, derivaran en detenciones de responsables identificables. La ausencia de detenidos en el operativo de Cozalá no sorprendía a quienes conocían la dinámica de estos procedimientos. Los laboratorios y almacenes clandestinos operaban con sistemas de vigilancia que alertaban a sus operadores sobre cualquier aproximación de fuerzas de seguridad. Halcones apostados en puntos estratégicos de las brechas de acceso reportaban movimientos de vehículos militares con suficiente anticipación para permitir la evacuación de personal. Los químicos y equipos quedaban abandonados porque su valor era insignificante comparado con el riesgo de captura que implicaba defenderlos. Esta dinámica convertía los operativos en ejercicios de destrucción de infraestructura material que rara vez afectaban a las personas que la operaban. El cártel de Sinaloa había sobrevivido décadas de combate gubernamental adaptándose constantemente a las tácticas de las autoridades. Cuando los operativos aéreos detectaban laboratorios por el humo de sus chimeneas, los cocineros desarrollaron procesos que no generaban emisiones visibles. Cuando los retenes carreteros interceptaban cargamentos de precursores, los traficantes abrieron rutas alternas por brechas de terracería que solo conocían los locales. Cuando la presión en Culiacán se intensificaba, las operaciones se dispersaban hacia municipios serranos como Cozalá, donde la presencia estatal era más débil. Esta capacidad adaptativa explicaba por qué los éxitos tácticos de las autoridades no se traducían en victorias estratégicas sostenibles contra el narcotráfico. La Reserva Nuestra Señora Mundo Natural de Cozalá, fundada en el siglo XVII por misioneros jesuitas, representaba un intento por preservar la biodiversidad de la selva seca sinaloense ante amenazas que incluían deforestación, cambio climático y, más recientemente, contaminación por actividades del narcotráfico. Los biólogos que trabajaban en la reserva documentaban especies vegetales y animales que encontraban cada vez más difícil sobrevivir en un entorno alterado por químicos que la lluvia arrastraba desde laboratorios ubicados sierra arriba. Las guacamayas rescatadas que la universidad mantenía en sus instalaciones provenían frecuentemente de zonas donde el tráfico de fauna silvestre operaba paralelamente al tráfico de drogas, dos economías ilegales que compartían rutas logísticas y redes de protección. El comunicado oficial que anunciaba la destrucción de los 6 almacenes de precursores en Cozalá concluía reiterando el compromiso de las autoridades federales y estatales con la seguridad de la población sinaloense. Este lenguaje formulario se repetía en cada boletín de prensa que reportaba operativos similares, estableciendo una narrativa de victoria constante que contrastaba con la persistencia del problema que supuestamente se combatía. Los ciudadanos de Sinaloa habían aprendido a leer entre líneas estos comunicados, entendiendo que cada laboratorio destruido sería reemplazado por otros, que cada decomiso de precursores representaba una fracción de lo que fluía sin ser detectado, y que la guerra contra el narcotráfico continuaría indefinidamente, generando titulares de prensa sin modificar sustancialmente las realidades del territorio. La economía del fentanilo había transformado comunidades serranas que durante generaciones habían subsistido de agricultura de temporal y ganadería extensiva. Los jóvenes que antes migraban a Culiacán o Estados Unidos en busca de empleo, ahora encontraban oportunidades locales en una industria que pagaba salarios incomparables con cualquier actividad legal disponible. Un cocinero experimentado podía ganar en una semana lo que un jornalero agrícola acumulaba en meses de trabajo bajo el sol. Un halcón adolescente recibía por vigilar una brecha de acceso más dinero del que sus padres veían en ciclos agrícolas completos. Esta distorsión económica generaba dependencias que ningún programa social gubernamental lograba contrarrestar.
El río San Lorenzo, que nace en Durango y atraviesa municipios sinaloenses incluyendo Cozalá hasta desembocar en el Océano Pacífico, había sido testigo y víctima de la industria química clandestina. En septiembre de 2023, la Secretaría de Marina descubrió a sus orillas uno de los laboratorios más grandes jamás incautados durante el gobierno de López Obrador: 8.000 kilogramos de metanfetamina, 33.000 kilogramos de precursores químicos, 12 reactores, 21 condensadores. El acceso al laboratorio solo era posible por agua, modalidad que los narcotraficantes habían adoptado para evadir operativos terrestres. La destrucción de aquella instalación había liberado contaminantes directamente al río, agregando otro capítulo a la historia de una cuenca hidrográfica cuyas aguas transportaban hacia el mar residuos de una industria que envenenaba tanto a sus consumidores finales como a los ecosistemas donde se producía. El perfil bajo que caracterizaba las operaciones del narcotráfico en Cozalá contrastaba con la violencia espectacular que azotaba a Culiacán. Mientras la capital sinaloense experimentaba balaceras callejeras, bloqueos con vehículos incendiados y ejecuciones públicas que circulaban en redes sociales, la Sierra Cozalteca mantenía una calma relativa que facilitaba la continuidad de actividades productivas clandestinas. Esta diferencia respondía a lógicas territoriales que el crimen organizado entendía perfectamente. Las zonas de producción requerían estabilidad para operar eficientemente, mientras las disputas por rutas de trasiego y mercados de distribución generaban la violencia que acaparaba titulares. Cozalá funcionaba como retaguardia industrial de un conflicto cuyas batallas se libraban en otros frentes. Las autoridades estadounidenses habían incluido a múltiples operadores del cártel de Sinaloa en listas de sanciones del Departamento del Tesoro por su participación en el tráfico de fentanilo. Estos brokers, intermediarios que conectaban proveedores chinos de precursores con laboratorios mexicanos de producción, operaban redes globales desde ciudades como Culiacán, Guadalajara y Ciudad de México. Sus actividades incluían crear empresas fantasma para importar químicos con etiquetado falso, sobornar funcionarios aduanales y policiales, transportar dinero a casas de cambio para pagar proveedores internacionales, y coordinar logísticas que involucraban puertos marítimos, aeropuertos y cruces fronterizos. Los precursores que ardían en Cozalá habían pasado por manos de estos operadores invisibles, cuya captura seguía siendo prioritaria pero esquiva para autoridades de ambos países. El decomiso de diciembre se sumaba a una estadística anual que las autoridades presentaban como evidencia de una estrategia exitosa contra la producción de drogas sintéticas. En los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad reportó el desmantelamiento de 475 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para elaboración de metanfetamina, con hallazgos de más de 600.000 litros y 140.000 kilogramos de sustancias químicas. Sinaloa aparecía consistentemente como la entidad con mayor número de instalaciones descubiertas, confirmando su papel central en la geografía productiva del narcotráfico mexicano. Sin embargo, estas cifras también podían interpretarse como evidencia de una capacidad instalada tan vasta que incluso decomisos masivos apenas lograban afectarla marginalmente. La noche caía sobre la sierra de Cozalá mientras los últimos restos de los precursores incinerados se enfriaban en fosas improvisadas. Los soldados que habían ejecutado el operativo emprendían el regreso hacia bases ubicadas en zonas más accesibles, dejando tras de sí un territorio que retornaría pronto a sus rutinas habituales. Los habitantes de comunidades cercanas a los almacenes destruidos observarían durante días el paso de vehículos militares por brechas que conocían de memoria, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que nuevos cargamentos de químicos llegaran a reemplazar los decomisados. La guerra contra el narcotráfico continuaba su curso cíclico de operativos, decomisos, comunicados y regeneración, mientras la Sierra Cozalteca guardaba secretos que ninguna ofensiva gubernamental había logrado descifrar completamente. El fentanilo, que no se produciría con los precursores destruidos en Cozalá, representaba miles de dosis que no llegarían a consumidores estadounidenses. Vidas potencialmente salvadas por un operativo cuyos resultados nadie podría cuantificar con precisión. Esta aritmética especulativa justificaba esfuerzos que costaban recursos públicos significativos y exponían a elementos militares a riesgos considerables. Sin embargo, la misma lógica obligaba a reconocer que otros laboratorios procesarían sustancias equivalentes, que el mercado estadounidense seguiría demandando opioides sintéticos,
y que la cadena productiva que conectaba fábricas chinas con adictos norteamericanos continuaría funcionando pese a interrupciones localizadas en puntos como la Sierra de Cozalá. Las calles empedradas del centro histórico de Cozalá seguirían recibiendo turistas que buscarían en este pueblo mágico un México auténtico de arquitectura colonial y tradiciones preservadas. La parroquia de Santa Úrsula celebraría sus fiestas patronales cada octubre, las coyotas dulces se venderían en mercados locales y las cascadas de Vado Hondo atraerían visitantes durante la temporada de lluvias, cuando sus aguas fluían con mayor caudal. Esta versión de Cozalá coexistiría con aquella otra que no aparecía en guías turísticas, la de laboratorios ocultos en barrancos, almacenes de químicos en rancherías remotas, y una economía subterránea que había convertido al lugar de bellos alrededores en nodo logístico de una industria de la muerte con alcance transcontinental. El operativo de diciembre de 2025 pasaría a formar parte de estadísticas que funcionarios presentarían en conferencias de prensa y reportes binacionales. Los 8.000 litros de precursores destruidos se sumarían a totales que demostrarían la intensidad del esfuerzo gubernamental contra el narcotráfico. Las fotografías de bidones incinerados circularían en redes sociales como evidencia de que algo se hacía para combatir el flagelo del fentanilo. Mientras tanto, en la Sierra Cozalteca, la vida continuaría su curso marcado por ciclos agrícolas, festividades religiosas y una economía paralela que ningún operativo había logrado erradicar porque sus raíces se hundían en suelos de marginación que el Estado mexicano había abandonado décadas atrás. La destrucción de infraestructura criminal en Cozalá representaba una victoria táctica en una guerra que carecía de definición estratégica clara. Las autoridades podían desmantelar laboratorios, decomisar precursores y destruir equipos de producción, pero no podían eliminar la demanda estadounidense de opioides, que generaba los incentivos económicos para que el cártel de Sinaloa continuara produciendo fentanilo. Tampoco podían ofrecer a las comunidades serranas alternativas económicas comparables a los ingresos que la industria clandestina proporcionaba, ni podían sellar fronteras marítimas por donde fluían precursores chinos, ni fronteras terrestres por donde fluía droga terminada. El operativo de diciembre había afectado una cadena logística que se regeneraría con la misma inevitabilidad con que la selva seca de Cozalá recuperaba su verdor cada temporada de lluvias. Los meses siguientes traerían nuevos reportes de laboratorios descubiertos en Cozalá, nuevos decomisos de precursores químicos, nuevos comunicados celebrando el compromiso de las autoridades con la seguridad pública. Esta repetición cíclica definía la relación entre el Estado mexicano y el territorio serrano donde el cártel de Sinaloa había establecido su infraestructura productiva. Cada operativo exitoso sería seguido por la reconstrucción de capacidades destruidas. Cada captura importante dejaría vacantes que nuevos operadores ocuparían. Cada decomiso significativo sería compensado por flujos que escapaban a la detección. La Sierra de Cozalá continuaría siendo escenario de esta danza interminable entre fuerzas que se perseguían sin alcanzarse definitivamente. El humo de los precursores incinerados se había dispersado completamente cuando el último vehículo militar abandonó la zona del operativo. La noche serrana recuperaba su quietud habitual, interrumpida únicamente por sonidos de fauna silvestre que sobrevivía pese a las agresiones químicas que su hábitat padecía. En algún lugar de la sierra, teléfonos celulares transmitían información sobre el operativo a quienes necesitaban saberla, ubicaciones comprometidas, rutas alternativas a utilizar, plazos para restablecer abastecimientos interrumpidos. La maquinaria del narcotráfico ajustaba sus engranajes ante una perturbación que, como tantas anteriores, sería absorbida y superada. Cozalá, el lugar de bellos alrededores, aguardaba el próximo capítulo de una historia que parecía no tener final. Las primeras luces del amanecer iluminaron los restos carbonizados de lo que horas antes habían sido miles de litros de precursores químicos. La Sierra de Cozalá despertaba a un día que sería igual a tantos otros, marcado por rutinas de supervivencia que combinaban lo legal con lo ilícito, en proporciones que solo los locales conocían exactamente. El pueblo mágico abriría sus puertas a visitantes que buscarían historia y naturaleza, mientras la sierra circundante mantendría sus secretos guardados entre barrancos donde la vegetación ocultaba cicatrices de una industria que había encontrado en este rincón de Sinaloa las condiciones perfectas para prosperar. El fentanilo seguiría fluyendo hacia el norte, las sobredosis seguirían cobrando vidas en Estados Unidos, y Cozalá seguiría siendo simultáneamente destino turístico y eslabón de una cadena de muerte que ninguna política había logrado romper. En las semanas previas al operativo de diciembre,
Informes de inteligencia compartidos entre agencias estadounidenses y mexicanas habían identificado patrones de movimiento vehicular hacia la Sierra Cozalteca que sugerían reabastecimiento de instalaciones productivas. Drones de vigilancia habían captado imágenes de construcciones temporales en ubicaciones donde operativos anteriores habían destruido laboratorios, evidencia de que las organizaciones criminales reconstruían infraestructura con velocidad que superaba la capacidad de las autoridades para detectarla y neutralizarla. Esta información había guiado a los elementos del grupo interinstitucional hacia los 6 almacenes de precursores que serían destruidos, pero también revelaba la magnitud de una red logística cuya extensión completa ningún operativo había logrado mapear exhaustivamente. Los cocineros que habían abandonado los almacenes de Cozalá horas antes del operativo regresarían eventualmente a evaluar daños y planificar la reconstrucción de capacidades perdidas. Este personal especializado, entrenado empíricamente en procesos químicos que universidades legítimas no enseñaban, constituía un recurso valioso para el cártel de Sinaloa, que no se destruía con la incineración de precursores. Sus conocimientos sobre síntesis de metanfetamina y fentanilo, adquiridos en años de práctica clandestina, les garantizaban empleo continuo en una industria que siempre necesitaba manos expertas para transformar químicos importados en drogas exportables. La destrucción de materiales representaba pérdidas financieras absorbibles. La pérdida de personal calificado habría sido golpe más significativo que ningún operativo en Cozalá había logrado asestar. La frontera entre Sinaloa y Durango, que atraviesa el municipio de Cozalá, funcionaba como zona de transición donde jurisdicciones estatales se diluían, facilitando operaciones que aprovechaban vacíos de coordinación institucional. Los laboratorios ubicados cerca de esta línea divisoria podían trasladarse de un estado a otro cuando la presión en alguno de ellos se intensificaba, complicando esfuerzos de persecución que requerían colaboración entre fiscalías y cuerpos policiales de entidades diferentes. Esta geografía política fragmentada beneficiaba a organizaciones criminales que operaban sin reconocer fronteras administrativas, mientras las autoridades enfrentaban obstáculos burocráticos para coordinar acciones transjurisdiccionales efectivas. El Triángulo Dorado, región montañosa donde convergen Sinaloa, Durango y Chihuahua, había sido cuna histórica del narcotráfico mexicano desde las décadas de producción de marihuana y amapola. Cozalá, ubicado en la periferia sur de este territorio legendario, heredaba tradiciones de cultivo y tráfico que se remontaban a generaciones anteriores. Los mismos senderos que arrieros utilizaban para transportar minerales de las minas coloniales habían servido posteriormente para mover cargamentos de drogas hacia la costa y la frontera norte. Esta continuidad histórica dotaba al narcotráfico sinaloense de una legitimidad cultural que ninguna campaña gubernamental había logrado erosionar, arraigada en memorias colectivas, donde el contrabando formaba parte de estrategias de supervivencia ante un estado percibido como lejano y frecuentemente hostil. Los programas de desarrollo social que el gobierno federal implementaba en municipios serranos como Cozalá competían en desventaja con los incentivos económicos que la industria del narcotráfico ofrecía. Becas educativas, apoyos agrícolas y subsidios diversos sumaban cantidades que palidecían frente a lo que un joven podía ganar colaborando con células criminales. Esta asimetría de recursos condenaba al fracaso iniciativas bien intencionadas que pretendían ofrecer alternativas legales a poblaciones cuya incorporación a economías ilícitas respondía a cálculos racionales de costo-beneficio. Mientras el Estado no pudiera igualar o superar los ingresos que el narcotráfico proporcionaba, la Sierra Sinaloense continuaría siendo cantera de mano de obra para organizaciones criminales que reclutaban donde el desarrollo formal había fracasado. Las mujeres de las comunidades serranas de Cozalá cargaban frecuentemente con consecuencias que los hombres de sus familias generaban al involucrarse con el narcotráfico. Viudas de sicarios caídos en enfrentamientos, madres de jóvenes encarcelados o desaparecidos, esposas que aguardaban retornos que nunca ocurrían. Este tejido de dolor femenino permanecía invisible en estadísticas que contabilizaban laboratorios destruidos y precursores decomisados. La economía del fentanilo extraía de la sierra no solo químicos transformados en drogas, sino también vidas masculinas que dejaban vacíos en hogares donde mujeres y niños sobrevivían con los restos de remesas criminales o la caridad de vecinos igualmente empobrecidos. El Observatorio Astronómico de la Reserva Nuestra Señora, instalado en la Sierra Cozalteca, aprovechando cielos nocturnos libres de contaminación lumínica urbana,
representaba una vocación científica que coexistía incómodamente con la realidad criminal del territorio circundante. Astrónomos que estudiaban galaxias distantes compartían geografía con cocineros que sintetizaban opioides mortales. Estudiantes universitarios que visitaban la reserva para prácticas de campo transitaban por brechas donde ocasionalmente circulaban cargamentos de precursores químicos. Esta yuxtaposición surrealista definía a un Cosalá atravesado por tensiones que ninguna narrativa simple lograba capturar, donde lo sublime y lo sórdido se entrelazaban en un territorio que contenía tanto estrellas observables como muerte exportable. La captura de Ismael El Mayo Zambada en septiembre de 2024 había desatado una guerra fratricida dentro del cártel de Sinaloa que reverberaba hasta en rincones serranos como Cosalá. Facciones leales al histórico capo se enfrentaban con grupos alineados con los Chapitos, hijos de El Chapo Guzmán, disputando territorios, rutas y lealtades en un conflicto que había dejado cientos de muertos en pocos meses. Aunque la Sierra Cosalteca permanecía relativamente al margen de los enfrentamientos más violentos, la tensión se manifestaba en ajustes de cuentas discretos, realineamientos de células locales y una incertidumbre que complicaba operaciones que requerían estabilidad para funcionar eficientemente. El Twin 80, encontrado entre los precursores decomisados en diciembre, revelaba sofisticación técnica en los procesos productivos que operaban en la sierra. Este surfactante, utilizado en industrias farmacéutica y cosmética legítimas, tenía aplicaciones específicas en la síntesis de drogas que sugerían conocimientos químicos más allá de recetas básicas transmitidas oralmente entre cocineros empíricos. Su presencia indicaba que los laboratorios de Cosalá habían evolucionado hacia procesos más complejos y eficientes, posiblemente incorporando asesoría de químicos profesionales que vendían sus conocimientos al mejor postor. Esta profesionalización de la producción clandestina representaba un desafío adicional para autoridades que enfrentaban enemigos cada vez más capacitados técnicamente. Los helicópteros militares que sobrevolaban la sierra durante operativos generaban entre habitantes locales una mezcla de temor y resignación. El ruido de rotores anunciaba incursiones que podían derivar en cateos de viviendas, interrogatorios a pobladores y ocasionalmente detenciones de quienes las autoridades consideraban sospechosos de colaborar con el narcotráfico. Esta presencia militar intermitente no lograba establecer control territorial sostenido, pero sí generaba fricciones entre fuerzas armadas y comunidades que se sentían tratadas como enemigas por un Estado que aparecía únicamente para operativos punitivos y no para proveer servicios que mejoraran sus condiciones de vida. La carretera estatal que conecta Culiacán con Cosalá atraviesa paisajes que transitan del valle agrícola a las estribaciones serranas, marcando un gradiente geográfico que también reflejaba diferencias en presencia estatal y oportunidades económicas. Los retenes policiales ubicados en puntos estratégicos de esta vía funcionaban como filtros permeables que detenían a algunos y dejaban pasar a otros según criterios que la corrupción frecuentemente distorsionaba. Cargamentos de precursores químicos habían atravesado estos controles con documentación falsa o simplemente con sobornos que abrían paso a vehículos cuyos contenidos nadie inspeccionaba realmente. La infraestructura de seguridad desplegada en la ruta hacia Cosalá formaba parte de una escenografía que aparentaba control sin ejercerlo efectivamente. Los testimonios de quienes habían trabajado en laboratorios clandestinos de la Sierra Sinaloense, recogidos ocasionalmente por periodistas de investigación que arriesgaban sus vidas para documentar estas realidades, describían condiciones laborales que combinaban peligrosidad extrema con pagos que compensaban los riesgos asumidos. Jornadas de trabajo que podían extenderse durante días continuos cuando había pedidos urgentes que cumplir, exposición a vapores químicos sin protección adecuada, amenazas implícitas de violencia para quienes contemplaran abandonar el empleo o compartir información con autoridades. Estos testimonios humanizaban una industria que comunicados oficiales reducían a cifras de precursores decomisados y laboratorios destruidos. La fiesta de la Virgen de Guadalupe, celebrada cada diciembre en Cosalá con miles de velas encendidas en calles, puertas y ventanas, coincidía temporalmente con operativos como el que había destruido los almacenes de precursores. Esta simultaneidad de lo sagrado y lo criminal definía la experiencia cotidiana de comunidades donde fe religiosa profunda coexistía con participación en economías ilícitas. Los mismos hombres que encendían veladoras a la Virgen
podían haber transportado bidones de químicos semanas antes. Las mismas mujeres que preparaban tamales para las posadas podían tener hijos empleados en laboratorios clandestinos. La religiosidad popular no funcionaba como freno moral ante el narcotráfico, sino como sistema de sentido que integraba todas las dimensiones de vidas marcadas por la precariedad y la violencia. El benceno decomisado en Cozalá, clasificado como carcinógeno conocido por agencias de salud internacionales, representaba riesgos no solo para consumidores finales de drogas, sino también para quienes lo manipulaban en laboratorios sin ventilación adecuada y para ecosistemas donde sus residuos se filtraban sin tratamiento alguno. Esta sustancia, utilizada como solvente en múltiples etapas de la síntesis de metanfetamina, exponía a cocineros a leucemias y otros cánceres que se manifestarían años después de la exposición, cuando probablemente ya habrían abandonado la industria o ésta los habría abandonado a ellos. La economía del narcotráfico externalizaba costos de salud hacia trabajadores y territorios que asumían consecuencias diferidas de procesos productivos diseñados únicamente para maximizar ganancias inmediatas. La Fiscalía General de la República integraría expedientes sobre el operativo de Cozalá que probablemente no derivarían en consignaciones de responsables identificables. Esta impunidad estructural caracterizaba el combate al narcotráfico en México, donde decomisos espectaculares rara vez se traducían en procesamientos judiciales que afectaran a quienes dirigían las organizaciones criminales. Los almacenes destruidos no tenían propietarios registrados, los precursores no tenían compradores documentados, y las cadenas de mando que ordenaban su adquisición y almacenamiento permanecían ocultas tras capas de intermediarios prescindibles. La justicia mexicana podía destruir cosas, pero difícilmente alcanzaba a personas cuya impunidad estaba garantizada por sistemas de protección que involucraban desde halcones serranos hasta funcionarios en oficinas capitalinas. El comunicado final de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reiteraría, como en ocasiones anteriores, la invitación a la ciudadanía para reportar actividades sospechosas a través del número de emergencias 911 o mediante denuncias anónimas al 089. Este llamado a la colaboración ciudadana chocaba con realidades que inhibían cualquier